una interesantísima encuesta muy completa, sobre muchos casos que hizo la Universidad de San Andrés. Vamos a hablar con Diego Reynoso, que es el director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Bueno, contanos un poco qué fue lo que más te impresionó de la encuesta, cuáles son las principales conclusiones que tienen ustedes de esta encuesta. Después, obviamente, te voy a hacer algunas Dale. preguntas, a ver por dónde orientamos, pero a mí me pareció muy interesante, porque creo que es la primera encuesta después de las elecciones porteñas sobre cómo está la gente, ¿no? Cómo está viendo la realidad la gente. Bueno, esta es la encuesta bimestral que nosotros siempre hacemos desde el año 2015, Ajá. y los resultados que arrojaron son los siguientes. Son muchísimos, pues son un montón de slides, son 53 Sí. datos, o sea, comparados y demás, pero a ver, los cinco que siempre en la coyuntura pesan, ¿no? Primero, la aprobación presidencial. Vuelve a subir un poco la aprobación presidencial, llega al 49% de aprobación, contra un 48% de desaprobación. Seguimos en esa situación dividida en dos mitades la sociedad, que 49 lo aprueba, 48 lo desaprueba, desde luego. Es más intensa la desaprobación que la aprobación, esto es un dato importante, ¿no? ¿Qué, Porque, qué quiere decir que eh, sea más intensa? claro, cuando vos le preguntás a la gente, ¿aprobás mucho o aprobás algo? Bueno, los que lo aprueban mucho son el 18%. Y Ajá, 31% lo aprueba algo. Pero yo te voy a comparar a los extremos, porque lo mismo preguntamos para los que lo desaprueban, ¿no? Si claro, desaprueba algo, desaprueba mucho. Los que lo desaprueban mucho son 4 de cada 10, 38%. claro. Entonces, la desaprobación es más intensa que la aprobación. Y esto es importante porque es el dato típico que nosotros analizamos. Los que finalmente se mueven son los que dicen algo, tanto como los que desaprueban como los que aprueban. Esos son los que se pueden mover, porque los que ya tienen una posición muy extrema, tipo apruebo mucho el núcleo duro o desapruebo mucho el rechazo permanente, esos no se mueven a lo largo digamos, de todo el periodo presidencial, ¿no? Son un voto Eh, duro en contra o a favor, digamos. claro, exactamente. Acá lo que Eh, estoy percibiendo entonces es que los que aprueban mucho son 18% y los que desaprueban mucho son algo así como el 30, dijiste, 32, 38%. 38%. O sea, hay más desaprobación mucha, 38% a 18%, digamos, ¿no? Sí, pero igual, cuando vos sumas todo, digamos, la aprobación neta y la desaprobación neta, Sí, eso te da 49-48. O sea, claro. hoy tenés a la sociedad dividida en mitades, que es más o menos lo que está pasando desde que llegó el gobierno. El gobierno tuvo 54% de aprobación en diciembre, cuando llegó en enero, digamos, ¿no? Del 24. Después fue oscilando, llegó a bajar a 46, 45 puntos, trepó a 54. La caída mayor fue la medición anterior en marzo, después de lo que pasó con Davos, el CryptoGate, la entrevista con Johnny Viale y todas esas cosas que pasaron durante todos esos 2 meses. Ahí cayó de nuevo el gobierno y ahora, imagino yo, después de el acuerdo con el FMI y las elecciones y lo bien que le fue, digamos, en algunas elecciones provinciales, volvió a levantar la aprobación al 49%. Ajá. Bien, Ese es el y primer dato, ¿no? Que me pedías, aprobación, sí, ¿verdad? perfecto. Sí, sí. La otra, el otro dato que me parece relevante, el tema de cuáles son los principales problemas. Eh, ya desde hace un tiempo, ¿no? Para la Yo gente, diría, ¿no? ¿Cuáles mi, identifica a la gente como sus principales problemas, ¿no? ¿cuáles son los principales? Le preguntamos cuáles crees que son los principales problemas que afectan hoy al país. Y bueno, el derrumbe de la preocupación por aunque hay una pequeña, en la última medición levantada, digamos, de la inflación, pero hoy solo el 17% nos dijo que la inflación es uno de los principales problemas, para que tengas una idea, contra el 60% que nos lo dijo en noviembre del 23. O sea, ahí yo diría hay una primera explicación de por qué la gente aprueba el gobierno, porque para muchas personas dejó de ser un problema la inflación. Pero empiezan a preocupar otros temas, como la inseguridad, los salarios, es decir, la plata no alcanza, ¿no? El tema de la falta de trabajo, el tema del empleo, y entonces, bueno, la corrupción empieza a importar algo, pero bueno, no, ya no es tan relevante tampoco como lo fue en otro momento. Entonces,
La cuestión es esta, yo diría, hoy empiezan unos nuevos problemas como la inseguridad, los salarios y el desempleo a entrar en la agenda de demandas de la gente, ¿no? Ajá. Los salarios, ¿tenés una cuantificación de cada uno de esos problemas que identifica la gente? ¿Cuánto en Sí, inseguridad, cuánto en salarios, cuánto en educación? en total el 36% nos dijo la inseguridad es un problema, el Ajá. 32% nos dijo los salarios, me preocupan los salarios, y hay un 29% que nos dijo la corrupción y el desempleo. ¿Cuánto? ¿29? 29%, sí. Claro, o sea que, ¿y los salarios cuánto había sido? También. No, los salarios del 32%. 32 y Yo te diría 29, así, y 29 te está diciendo sí, el empleo. sí. Entre el 32 que dice los salarios y el 29 que dice el empleo, ¿se superponen? ¿Pueden ser las mismas personas o son dos segmentos diferentes? No, 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 son las mismas personas, claramente. Claro. Lo que sí tenés una diferencia muy importante entre, dependiendo de si aprueban o no aprueban al gobierno. Ahí hay un dato. Por ejemplo, Ah, para los que aprueban al gobierno, el 47% nos dijo la inseguridad es un problema. O sea, para ellos es un problema. Pero para los que desaprueban al gobierno, solo el 26% nos dijo ese es un problema. Para los claro. que desaprueban al gobierno, los principales problemas son la falta de empleo, los salarios, la pobreza, el endeudamiento externo. Cosa que a los que respaldan al gobierno son otros los problemas que les importan, como Claro. por ejemplo el tema de la inseguridad, los políticos y la corrupción. Mi conclusión siempre es la misma, tenés dos agendas de demanda completamente distintas entre una parte de la población y la otra mitad de la población. Ahora te pregunto, ya para sacar una conclusión final, porque yo veo esta agenda y lo primero que se me viene a la cabeza es que hay un sector que está vacante en el electorado, ¿no? Hay un 39 o 32, 35% que está disconforme con lo económico, que es la economía real, más Sí, allá de que hay otro segmento que aplaude lo económico por lo que es la macroeconomía y la baja de la inflación, ¿no? sí. O la desaceleración de la inflación. En este Mm. contexto, ¿vos ves que hay un escenario para que exista una fuerza nueva de centro, como por ejemplo la de María Eugenia Talerico en la ciudad de en la provincia de Buenos Aires, o podría ser López Murphy en la ciudad de Buenos Aires, que encarnen ese reclamo, que no son kirchneristas, pero que están al mismo tiempo descontentos con el rumbo económico de Javier Milei? Sí, de centro, yo no los definiría de centro, sino que simplemente no están con un polo o el otro polo, ¿no? Claro, que están Pero despolarizados, digamos, ¿no? claro, pero no, en el centro sus agendas no son necesariamente de centro, pero yo creo que lo que está pasando en esta polarización es que no, que el electorado termina yendo para un lado o para el otro. No solo el electorado, también los dirigentes. Fíjate lo que acaba de pasar con el PRO, ¿no? El PRO de la ciudad tiene la derrota electoral que tiene porque su electorado eh, se va transfiriendo hacia la Libertad Avanza, y los dirigentes inmediatamente reaccionan acelerando un acuerdo en provincia Mm, para evitar que claro, siga yendo esa fuga de votos desde el PRO hacia la Libertad Avanza, ¿no? bien. Entonces, claro, me parece que los incentivos están puestos para seguir centrifugando, digamos, no para que las fuerzas centrípetas del sistema político dominen. Y esto es muy común, digamos, yo diría hasta como en física, ¿viste? Que la gravedad es mayor cuanto mayor es la masa de los planetas. Bueno, acá está Ujú. pasando, está configurando un gran planeta en torno a Javier Milei que tiene una gravedad muy grande, o sea, como fuerza de atracción, y que atrae a todo lo que está desde el centro hacia la derecha, ¿no? Claro. Menos que del otro lado, porque me parece que esa masa de gravedad, esa masa que generaba mucha gravedad, que era Cristina Kirchner, ya no tiene la misma potencia de antes, y entonces hoy lo que tenés entre esa otra mitad que está descontenta con el gobierno, no tiene, digamos, un lugar donde claramente, al menos hoy, electoralmente organizarse, ¿no? Bien, bien, bien. Diego Diego Reynoso, sí. Te agradezco muchísimo este contacto, ¿eh? Abrazo enorme. Que tengan una buena mañana. Muy Gracias interesante por la el llamado. encuesta, ¿eh? El director de la encuesta Desactivación Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, Diego Reynoso.